Y seguimos hablando de salud. Gijón acoge en su Palacio de Congresos la edición número 33 del Congreso Nacional de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, que bajo el título El Laboratorio y Enfermedades Raras reúne a más de 400 congresistas técnicos superiores llegados de toda España y de Europa. Saludamos ya al presidente del comité organizador, Juan Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Juan Carlos, hemos escuchado hace unos segundos al consejero de Salud del Principado de Asturias hablar de la viruela del mono. ¿Se Sí, puede considerar esta una enfermedad rara aquí en España, en Europa? pues yo creo que sí. Primero porque todavía probablemente sea muy aventurado decir nada, porque lo que se está estudiando ahora es el ADN de este virus, que si es el mismo, si no es el mismo, si ha mutado, si es una enfermedad rara o no, pero en principio yo creo que podría considerarse que sí. Mm. Esto es algo que se encargan precisamente los técnicos de laboratorio, ¿no? Exactamente. De secuenciar el virus. Exactamente, en los laboratorios de microbiología y de biología molecular lo que hacemos es estas famosas PCRs, que ahora todo el mundo sabe lo que es por el Sí. tema de la pandemia. Pues nosotros analizamos el virus, analizamos su ADN, tenemos que ver qué cambios existen en su genoma, si existe un cambio diferenciado de la viruela normal, si ha mutado, si no ha mutado, si hay una posibilidad de mutación de animal a persona o si también dentro de persona a persona, como parece que se está produciendo, cómo se puede transmitir, si es solo por la saliva, si es solo por contacto íntimo, si es por el aire. En fin, Ujú. estamos en pañales ahora con este tema porque acaba de producirse la explosión esta de contagios. Entonces, ¿haría falta más fondos para este tipo de trabajos? Evidentemente, no para este tipo de trabajo, para todo eso es lo Bueno, que ya. se ha evidenciado, perdón, con el tema de la pandemia. Es decir, estamos teniendo una serie de problemas sanitarios que no teníamos, que son eclosiones muy fuertes y necesitamos mucho más dinero para la investigación, para que podamos rápidamente poder tener la secuenciación de estos ADN, Mm. de estos virus, de estas situaciones, que podamos predecir si hay mutaciones, que podamos predecir si hay variantes, como está pasando con el virus de la COVID-19, y todo esto se necesita dinero, investigación y más contratación de personal técnico en los propios laboratorios. Decía usted antes que ahora ya todos sabemos lo que es una PCR. Eso es, Lamentablemente el motivo no es bueno, pero bueno, ya sabemos lo que exacto, es un exacto. antígeno, una PCR. Eso es, eso es. No sé si ha hecho más visible esto su trabajo, un trabajo, por cierto, No, ¿no? lo que no sabemos, lo que la mayoría de la población no sabe es quién hace la PCR, porque yo veía muchos casos durante toda la pandemia en imágenes en televisión y en otros sitios en los que había grandes colas a los centros de salud o en los centros de toma de muestras para hacer la PCR. Y todo el mundo decía, vengo de hacerme la PCR. No, mire, usted viene de hacerse la toma de muestras Claro. para que luego los técnicos en el laboratorio hagamos la PCR. Y la verdad es que pues al principio, sobre todo al principio, Mm. nos hemos visto un poco relegados porque no teníamos esa visibilidad, pero afortunadamente poco a poco por la labor que ustedes realizan y gracias a ustedes nos estamos siendo más visibles y la verdad es que los técnicos de laboratorio durante toda la pandemia hemos tenido que llegar a duplicar hasta las plantillas de los laboratorios de los hospitales porque no dábamos abasto. Y eso ya sin contar los problemas que hemos tenido de reactivos, de abastecimiento, de todo tipo de cosas. Mm. Pero bueno, es bueno que la población Sí. sepa quién le hace la analítica, quién le hace la PCR, quién le hace esto, quién le hace lo otro, porque cualquier ciudadano, por suerte o por desgracia, cuando puede ir a la sanidad pública o a la privada y va a su médico, es raro que salga sin un volante para que Claro. le hagan un análisis. Claro, Juan Carlos, Entonces, por eso piden ustedes que se convierta en un grado universitario, ¿no? exactamente, exactamente, porque mire, primero por varias razones. Una, es el único país de Europa en el que nuestra titulación no es un grado universitario. Segundo, es el único país del mundo en el que existen dos titulaciones para laboratorio, técnico superior de laboratorio de diagnóstico clínico biomédico y técnico superior de anatomía patológica y citodiagencia. Esas dos profesiones tienen que estar unidas en una única, porque tan diferente es trabajar en un laboratorio de anatomía patológica como de genética molecular, Mm. como de proteínas, como de laboratorio de urgencias. Y existen solo unas diferencias de contenido curricular formativo mínimas y tienen que unirse. Y la tercera, porque necesitamos un profesorado especializado, es decir, yo cuando estudio hematología quiero que me la explique un hematólogo. Cuando un técnico de anatomía hematológica tiene que hacer un screening de citología vaginal, por ejemplo, las mujeres, o tiene que hacer cualquier otro screening de citología, quiere que la citología se la explique una persona que sepa de citología, no, por ejemplo,
una farmacéutica que no lo ha estudiado y que muchos de esos profesores lo que hacen es que van en verano a hacer prácticas a los laboratorios donde los técnicos les tienen que enseñar para que luego ellos enseñen a los posibles técnicos. Necesitamos profesorado especializado, necesitamos que las escuelas privadas, que no tengo nada contra la privatización, pero que las escuelas privadas no sea un engendro de multitud de técnicos que se matriculan 300, 400 en la misma escuela y que luego no pueden hacer prácticas porque no hay sitios donde tienen concertadas las prácticas. Claro. Necesitamos una mejor preparación para que los técnicos podamos dar un servicio dentro de los laboratorios que se merece la ciudadanía española. Entonces, por todas esas razones y muchas más que no me quiero extender, es por lo que solicitamos que el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación y la clase política de verdad tomen cartas en el asunto y nos convierta en una titulación europea. Bueno, Juan Carlos, las razones que nos ha dado ya son de peso. Nos queda un minutín, el tiempo vuela, y sí que me gustaría preguntarle por qué han elegido el tema de las enfermedades raras para su congreso. Pues mire, porque realmente nosotros estamos en contacto con las asociaciones de pacientes y con las sociedades científico-médicas de genética molecular y de todas las enfermedades raras, y estamos viendo que es imprescindible que esto se vea, que se externalice. Mire, sobre todo a nivel de niños, se estaba tardando entre 15 y 20 años en dar un diagnóstico a una enfermedad rara a un niño. Hoy día, afortunadamente, por la innovación tecnológica, por la preparación y la formación tanto de los genetistas como de los técnicos de laboratorio, hemos podido acortar, y sobre todo desde el descubrimiento del genoma humano, hemos podido acortar y ahora estamos en 5 años. Aún así es demasiado tiempo. Y dicen que son raras porque es verdad, porque afectan. Cada enfermedad rara afecta a pocas personas, pero en España existen 30.000 personas que sufren alguna enfermedad rara y 300 millones en todo el mundo. Por tanto, merece la pena investigar y trabajar en este sentido. Razón de peso para que dediquen este congreso, esta edición número 33 que se celebra en Gijón. Juan Carlos Rodríguez, presidente del comité organizador de esta Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes y agradecer desde aquí públicamente a la ciudad de Gijón, a su alcaldesa y al equipo que nos ha ayudado a organizar este congreso. Muy amable. Buena tarde, gracias Juan Carlos. Gracias.